Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un nuevo video, un poco más corto que el anterior, porque el dispositivo no me permite demasiado tiempo de grabado. Eh, y bueno, la idea es que podamos trabajar estos dos textos que tenían asignados para hoy, que eran Imperio e Industria, Industria e Imperio de Eric Hobsbawm, Introducción, capítulo 1 y 2, 2 y 3. Y en el caso de Friedrich Engels, tenían la introducción de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Bien, en el segundo caso, en el caso de Engels, lo vamos a tomar primero, es un texto relativamente corto y en el cual se detallan las diferentes, o sea, se detalla la forma de la evolución de la situación de la revolución industrial, cómo se llevó adelante, cuáles fueron las características principales, cómo se fue modificando la situación poblacional, pero no solo en cuanto a número, o sea, él plantea, bueno, hay un crecimiento numérico, hay una modificación de los usos de la producción y cómo esa producción se va desarrollando de tal manera que en un principio es lo que habíamos visto incluso con Astarita el año pasado, la producción a domicilio, que se va transformando y se va transformando también el uso de la tierra y va generándose lo que fueron primero los talleres en los cuales se comienza a producir con la máquina Jenny, los primeros talleres que aglomeran personas en un mismo lugar para producir a menor costo y a mayor escala, y luego van a ser ya más centrado el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, lo que van a ser las fábricas. ¿Sí? Es lo que analiza más allá de esa situación, ¿sí? Que nosotros tenemos que ver y que después Hobsbawm retoma en su escrito, tiene que ver con la situación de los obreros. Vamos a ver que en la historiografía de la revolución industrial hay análisis optimistas y pesimistas, se dice, de lo que fue la situación obrera y la revolución industrial, ¿sí? Y este traspasa un capitalismo industrial que determina lo que para los marxistas va a ser el estudio más sistemático de la lucha de clases, ¿bien? Entre proletariado y burguesía, ¿sí? En el caso de lo que va a plantear primero Engels y después Hobsbawm va a retomar para hacer sus análisis, tiene que ver con esta situación de la clase obrera justamente, como se llama la publicación de Engels, cómo se va modificando. Bueno, los dos plantean, justamente porque, como ya lo venimos hablando, Hobsbawm es un escritor marxista de la escuela marxista británica, toma este concepto de, bueno, cuando trabajaban en el campo y trabajaban para la subsistencia, tenían una moralidad del trabajo, una estructuración de las relaciones familiares, una forma de trabajar para satisfacer necesidades puntuales que se les generaban en esos espacios rurales donde la subsistencia alimentaria estaba asegurada, y a través del trabajo de la hilandería o de la industria rural a domicilio, como lo vimos con Astarita, que les recuerdo que también es un historiador marxista, eh, tenían eh, el desarrollo propio, ¿sí? Con una posibilidad de ahorro o de ese dinero que se ganaba en esta hilandería o en esta forma de industria rural a domicilio, el tejido de paños y demás, era para las formas de pago de renta, por ejemplo. Cuando se pasa a la generación de los talleres, ellos dicen, bueno, en un primer momento, esta mano de obra y esta modificación de la tierra hace que la mano de obra se traslade, o sea, las personas se trasladen alrededor de los talleres
y de lo que después van a ser las fábricas, y se empiecen a construir de esa manera las ciudades fabriles desordenadamente, con una desestructuración de las relaciones intrafamiliares, con un no tiempo, ¿sí? Porque se empiezan en los talleres y posteriormente en las fábricas, a trabajar en horarios que no, a producir en mayor tiempo horario, me refiero a mayor extensión horaria, eso quiero decir. Entonces, las posibilidades de la reunión familiar, por ejemplo, digo, Engels habla de cuando se reunían alrededor del fuego a leer la Biblia, ya no existan esos tiempos. También se habla en ambos textos de una cuestión del hacinamiento en el que se vive, ¿sí? Varias familias tienen que vivir en un lugar muy pequeño, cuando antes tenían su propia parcela de tierra, como lo habíamos hablado anteriormente, tanto en Historia Mundial 1 como cuando pensábamos un poco en la parte territorial que planteaba el texto de Hobsbawm de la crisis del siglo XVII. ¿Sí? Él plantea todas estas cuestiones, tanto Engels como Hobsbawm después lo retoma. Lo que también es interesante de Hobsbawm es que, si bien nosotros vimos crisis del siglo XVII y él se pregunta, bueno, ¿por qué no se llegó a una revolución en el siglo XVII y sí una revolución productiva o o lo que fue el traspaso al capitalismo industrial, ¿sí? Que sí se da con la revolución industrial, como lo plantea él? En estos textos, en estos 3 capítulos, en la introducción y los 2 capítulos que teníamos para leer para hoy, lo que sí plantea es cómo sí se da. Bien, él retoma lo que se preguntó en el texto Crisis del siglo XVII para explicarlo más detalladamente, ya teniendo la certeza, digamos, de que esa revolución o ese traspaso al capitalismo industrial se produce. Y él explica cuáles son las características generales que hacen que ese traspaso al capitalismo industrial se produzca y cuáles son las consecuencias. Y ahí sí ya explica las consecuencias de ese traspaso al capitalismo industrial. No quiero extenderme mucho más, quiero que lo lean ustedes. Cuando nos volvamos a encontrar lo vamos a seguir desgranando, van a tener más lecturas seguramente. Además del tiempo de lectura, vamos a sumar alguna lectura más para la próxima clase, pero quiero que ustedes puedan desgranarlo a partir de esta explicación que yo les pude hacer, ¿sí? Espero que tengan unas buenas vacaciones, que estudien mucho para los finales y que puedan estar un tiempo con sus familias también, que a veces el estudio nos lleva demasiado. Abrazo grande para todos y todas.